Un fuerte abrazo, hermano querido. Estoy en el Salmo 33. Vamos a hacer un pequeño repaso. Te recuerdo que este salmo está escrito en tiempo de paz. Te recuerdo que este salmo contiene un llamado a la devoción y a la adoración a Dios en alegría. Te recuerdo que este llamado está dirigido a los justos y a los íntegros. Te recuerdo que este llamado tiene tres requisitos. Uno tiene que ver con una condición, o sea, santidad interior. El otro tiene que ver con una actitud, o sea, la excelencia. Y el otro tiene que ver con una razón, o sea, una motivación que sustente un llamado semejante. Y esa razón en especial está descrita en el versículo 4, el versículo 7, tiene que ver con Dios y el poder de su palabra, lo cual justifica un llamado a temer en el versículo 8, ante la realidad de que Dios no hace ningún esfuerzo para obrar, porque simplemente por el poder de su palabra todo es ejecutado. Cuando dice el versículo 9, porque Él dijo, ahí está la explicación, porque Él dijo y fue hecho, porque Él mandó y existió. O sea, aquí están las razones, o sea, el poder de su palabra crea, el poder de su palabra sustenta, pero sigue diciendo a partir del versículo 10 que el poder de su palabra anula, que el poder de su palabra frustra y que el poder de su palabra también se cumple. ¿Y qué es lo que anula? ¿Qué es lo que frustra? ¿Y qué es lo que cumple? Bueno, dice el poder de su palabra, y te repaso, el poder de su palabra crea, el poder de su palabra sustenta, el poder de su palabra hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos, o sea, de esos pueblos impíos, de esas naciones impías que se oponen a Dios, que se oponen a su palabra, que se oponen a su pueblo, que se oponen a sus propósitos. Dios hace nulo esos consejos, Dios frustra esas maquinaciones, esos planes perversos contra el pueblo de Dios, contra la palabra de Dios y contra los propósitos de Dios. Pero en cambio dice que también el poder de esas palabras, con solo decirlo, sin ningún esfuerzo, solo por emisión de la boca de Dios, también hace cumplir el consejo de Jehová, también hace cumplir sus propósitos. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea, el poder de esa palabra de Dios es capaz de hacer cumplir la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios para su pueblo, para su nación, para su iglesia, para ti, hermano, que me estás escuchando en este día. Y fíjate en el versículo 12, cuando una iglesia, cuando un creyente, cuando un pueblo, cuando una nación entera es consciente de Dios y el poder de su palabra, y lo tienen como fuente de su devoción y de adoración en alegría a su nombre, escúchame, eso te hace dichoso, eso te hace feliz y eso te hace bienaventurado, porque lo dice el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ese Dios que sin ningún tipo de esfuerzo y con solo decir su palabra crea, su palabra sustenta, su palabra anula, su palabra frustra, pero también su palabra se cumple en la vida de su pueblo. Un fuerte abrazo, mañana seguimos con más.